Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más a Jurídicamente Hablando. Ya nos estrenábamos hace un par de semanitas con ese programa que hacíamos conjunto y en el que os dábamos a conocer lo que iba a ser la segunda temporada. También hablábamos con Edu, que ahora le volveré como siempre a presentar, y conocíais nuestro nuevo escenario, que la verdad que se nos ha quedado bastante bonito. Solamente nos faltaba, para culminar este inicio de segunda temporada, arrancar con un invitado. Y lo vamos a hacer además por todo lo alto, porque la persona que viene hoy tiene más de 200.000 seguidores entre todas sus redes sociales. Lo vamos a conocer enseguida. Muchos seguramente lo habréis visto, especialmente en TikTok, hablando de divorcios, hablando de muchísimas cosas de interés también, al igual que nosotros. O sea que nosotros a pequeña escala, ya nos explicará el secreto para que podamos quizás empatarle algún día, de temas jurídicos. Pero antes nos toca presentar, ya lo he introducido antes, al responsable de todo esto, a la persona que ha hecho pues que tengamos este escenario tan chulo y que apostemos por una segunda temporada de Jurídicamente Hablando. Edu Simao, abogado, muy buenas. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, pues yo la verdad que muy contento con este primer invitado de esta segunda temporada. Pues probablemente sea el abogado más mediático que más gente de la región de Murcia conoce, como tú has dicho, más de 200.000 seguidores, pues un excelente compañero, experto en muchos temas de familia y también pues compañero también mío en mi gremio de mi parte del derecho penal, y pues agradecido mil que estés con nosotros, Arsenio Martínez, socio fundador de Arce Martínez Millennial Abogado. Arsenio, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias Edu por invitarme, muy buenas Pedro. Muy buenas. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. El placer nuestro. Ya desde el nombre del despacho, del bufete que ha comentado Edu, ya se nota que estamos hablando con un abogado bastante diferente. Vamos a hablar de muchos temas. Ya sabéis que nosotros, nuestro principal objetivo es siempre llevaros el derecho a la máxima expresión, a la expresión, mejor dicho, más simple posible, y por supuesto a casos de aplicación práctica. Por desgracia, pues cada vez hay muchos más casos de divorcios en los que hay menores afectados. Luego vamos a ver qué consejos o qué soluciones se pueden dar a muchas veces a este tipo de problemas. Pero antes, yo es que tengo muchas ganas de meterme en este jardín. De hecho, os voy a contar una cosa que no tengo por qué deciros, pero es que no estaba ni en el guión, pero yo lo he dicho porque me parece súper interesante cómo consigue una persona, hablando de derecho, que no es hablar de fútbol, no es hablar de política, que es un poco más salsera, conseguir 200.000 personas o 200.000 seguidores entre todas las redes sociales. Pues realmente, no te voy a engañar, contando mi día a día, de lo que yo me encuentro día a día en los juzgados, y dando mi punto de vista y exponiéndole a todo el mundo pues, las injusticias que me encuentro en los juzgados día a día, siendo yo mismo, la verdad. O sea, yo no tengo que venderle humo a nadie, yo lo salgo del juzgado y me ha pasado una cosa con el fiscal, me ha pasado una cosa con el juez, o he visto que me ha llegado una sentencia injusta, y explico la sentencia, explico por qué debería haber sido de otra manera, o explico el caso que he tenido esa misma mañana, o explico alguna noticia jurídica, y al final ha sido siendo yo mismo y explicando mi día a día en los juzgados tanto de familia como que en la especialidad de la casa, como en los juzgados de lo penal, que también tengo el honor de poder compartir esta rama del derecho con mi compañero Eduardo, y al final, pues siendo yo mismo. Tampoco te piensas más, puedes meterte en mis redes sociales que es siendo yo mismo. ¿Hasta qué punto tiene un abogado libertad, por ejemplo, para hacer lo que tú haces, de terminar una vista y volcar, no digo todo porque evidentemente habrá cosas que tendréis que guardar para vosotros, sobre todo a nivel de estrategia, evidentemente, pero ¿hasta qué punto puedes como digo, dar datos sobre los casos? No doy datos, efectivamente. Yo explico, por ejemplo, que he perdido una guardia y custodia compartida y que a mi cliente no se la han dado por esto y por esto, por esto, cuando yo considero que sí que se la tienen que dar por esto, por esto y por esto, porque la ley dice esto, pero evidentemente ni doy datos del juzgado, ya hasta incluso no digo en el juzgado en el que me encuentro, porque también te pueden meter el palo en la rueda para intentar, porque sí que es verdad que he tenido alguna vez algún problema de ese tipo, de oye, es que no puedes grabar los pasillos del juzgado, o es que no puedes grabar tal. Y intento no dar los mínimos datos posibles, pero sí transmitirle a mis seguidores qué es lo que ha pasado. Sí. ¿Me entiendes? Y siempre en un idioma de calle, como yo digo. Es decir, tú no puedes explicarle a un cliente, y Edu estará de acuerdo conmigo, que es un incidente de nulidad de actuaciones, porque el cliente, conforme diga incidente de nulidad, antes de decir actuación, ha deslizado el vídeo. ¿Me entiendes? Sí. No puede ser técnico, no puede ser... Sí que tienes que explicar, sí que tienes que transmitirle la idea a la abuela de 80 años, y tienes que transmitirle la idea al zagal de 18 años que se acaba de meter en Derecho y se acaba de apuntar a la carrera o está estudiando otro tipo de... Pero tienes que llegar a todo tipo de público. ¿Y cuál es la manera de llegar a todo tipo de público? Siendo real, lo primero, y lo segundo, siendo natural y contando las cosas de manera natural. Yo recibo mucho hate de los compañeros. Es que no sé cómo puedes hablar en redes sociales. Y sí, porque yo estoy explicándole a una señora que está 80 años viendo en su casa un vídeo el caso para que ella lo entienda. Y así es como lidio, pero no di datos. Ya te he dicho que no se dan datos ninguno.
en relación a esto que comentaba, en otros programas, ahora le cedo el turno a Edu, que seguro que este tema también tiene mucho que hablar, porque también le gusta mucho esta exposición mediática. De hecho, yo creo que en parte estáis viendo este programa, jurídicamente hablando un poco por eso. Pero en relación a eso último que comentabas, en otros programas muchas veces hemos dicho que el mundo jurídico va muy despacio en muchos aspectos. Y yo creo que en la difusión mediática, en la proyección hacia redes sociales, es precisamente uno de los puntos en los que va especialmente lento el mundo jurídico. Entonces, entiendo, por eso que tú decías también de que algunos compañeros no terminan de ver lo que tú haces, que tiene que chocar mucho, ¿no? El abrir, digamos, las puertas de los juzgados de esta manera tan evidente hacia un público tan general, con ese aura casi de hermetismo que ha tenido siempre la justicia en este país. Sí, pero al final yo lo que pretendo con esto es, pues eso, darle visibilidad a cosas que la gente no sabe. Cómo funciona el día a día de un abogado, cómo funcionan realmente los juzgados, porque lo que te dicen en las noticias o lo que te venden en los periódicos no es igual que cómo funciona la justicia realmente, y los que estamos ahí el día a día, como yo digo, en la trinchera, somos los que realmente nos damos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente nota esa veracidad en las palabras de un abogado que está contando lo que realmente está sucediendo en un juzgado y no lo que te quieren vender en los medios de comunicación o lo que te quieren vender en los periódicos. Es que es muy diferente, es muy diferente. Entonces, pero que yo realmente recibo muchísimo apoyo, muchísimo más apoyo de compañeros, incluso la misma decana del Colegio de Abogados de Murcia, cada vez que me ve, me da la enhorabuena por la labor que estoy haciendo. Y yo, ¿qué quieres? Que al final que la misma decana del Colegio de Abogados te dé la enhorabuena por la labor de divulgación que estoy haciendo en redes sociales y que le encantan mis vídeos y a la Junta. Pues todo eso hace que al final pues, te sientas apoyado también por los de tu gremio. Que al final los que te critican por el vocabulario que yo suelo utilizar en redes sociales son los 4 envidiosos que les gustaría estar, como tú ahí en TikTok, bien posicionados y cogiendo clientes de manera semanal. Eso es lo que yo pienso. Así es, yo creo que lo que dice Arsenio ha roto, por así decirlo, un cliché que había en la abogacía, que era una abogacía estanca, que era una abogacía pues, de élite, pues directamente pues, se ha tirado al barro. Estaba en la trinchera, se ha tirado al barro, y además, si veis su contenido, es que pues, es divertido, está guay, cuenta cosas, vamos, que lo entiende una mujer de 80 años y lo entiende una persona de 15. O sea, yo admiro esa labor que hace él, porque sabe transmitir de una forma tan cercana, mucho más cercana de la que sé transmitir yo, y la verdad que a mí su vídeo me encanta, y la gente que nos siga, que lo siga él, porque van a ver, macho, cómo hace esos vídeos, cómo cuenta esas anécdotas de familia, y que vean realmente que nosotros somos los últimos monos de la justicia, a los abogados y los procuradores también, que están aquí con nosotros, pero para que vean realmente que muchas veces cosas que no son explicables para el ciudadano es que pasan en un juzgado de justicia. Es que es así, es así. El objetivo al final, Edu, es bastante similar al que perseguimos con este programa, pero nos tenemos que poner las pilas para llegar a su... Bueno. Eso, bueno, una motivación también el ver sus vídeos, ver su contenido, aprendemos. O sea, ya sabéis que nos lleva la comunicación en Marina y en mi mujer, y muchas veces compartimos nosotros, vemos, mira qué vídeo ha subido Arsenio, mira qué vídeo subió María Cardona, que también es una abogada muy activa, que vino el año pasado aquí al podcast en redes, mira a otros compañeros, porque al fin y al cabo es aprendizaje. Para mi punto de vista, lo que hace él, vamos, es espectacular, y ojalá yo tuviera tanta capacidad de atraer a tanto público como tiene él. Vamos, para mí es una envidia sana, por así decirlo, el que él sea capaz de conseguir todo lo que está consiguiendo a través de las redes sociales. Además, antes cuando ha dicho Edu el nombre del bufete, que lo voy a repetir, Arce Martínez Millennials Abogados, quiero decir que es casi una declaración de intenciones, porque es como que no te avergüenzas en absoluto de esta faceta, digamos, de tu oficio. Nada, fue como el que bautiza a un crío. Al final mi socia y yo estuvimos dándole vuelta ya al nombre, y mi socia es millennial, yo soy millennial, y de repente un día ya no sabíamos ya qué nombre ponerle al despacho, y le vino realmente, tengo que ser sincero y honesto, la inspiración a mi socia, Millennial Abogado Socio. Y dije, hostia, con perdón de la palabra. No, tranquilo. Bueno, han dicho cosas peores en esta mesa, vale, mucho peores. me gusta el nombre, y ya pues bautizamos el despacho, porque como éramos generación millennial, dándole, como tú dices, también ya un cambio de intenciones a la nueva abogacía que viene, a la generación de Edu, a mi generación, a las nuevas generaciones que sean venideras. ¿Para qué? Para intentar hacer la abogacía sin perder nunca la seriedad que nos depara nuestro cargo y la seriedad que nos depara nuestra profesión, y el decoro y el saber estar, acercarla pues, y modernizarla a las nuevas generaciones. Sí que se puede ser igual de buen abogado, siendo más mediático, menos, siendo más gracioso, más serio. Pero lo que hemos dicho, lo diferente, pues, o sea, crea envidia, crea, bueno, pues que otros compañeros intentan ponerte esa rueda, ese palo en la rueda, pero mira, Arsenio se ha comido el palo para adelante y tira. A mí siempre es verdad que cuando la gente viene y me hace una crítica constructiva, soy todo oído.
pero cuando me vienen a hacerme una crítica Desde la envidia, desde ¿no? la envidia, de oye, mira, que esto al final no estás dignificando la profesión porque tienes que utilizar un vocabulario, porque tienes que decir, yo le digo, mira, vete a tomar por saco y tú déjame que yo vaya haciendo mi camino. Y mucha gente se mete con él también por nuestro acento murciano. Sí, sí, buah, eso es un clásico. Bueno, eso nos pasa a todos. O que le dicen también, Imagínate por que se hace un ejemplo, periodista, ¿eh? Sí, sí. no hace mucho también que parece un portero de discoteca. Yo, Sí, curiosamente, sí. él ha sido portero de discoteca 11 para años. pagarse sus estudios. 11 años de mi vida siendo portero de discoteca y uno que... A mí este abogado me da mal rollo porque parece un portero de discoteca. Digo, pues si es que he sido portero de discoteca. Pero si si lo publico por todos lados, si yo no... Y eso me ha dado, bueno, tú no sabes lo que me ha dado a mí eso en la vida. Yo con estos programas lo paso muy mal, porque a mí cuando me empiezan a decir estas cosas, yo quiero ahondar en todo eso, me sale la vena periodística, pero es que tenemos que hablar de derecho un poquito. Venga, ¿no? Porque a mí me Vamos. encantaría preguntarle por lo que se ha encontrado en la puerta de una discoteca, pero es que no es el programa en el momento. Además, como él seguro que lo va a contar en su canal de TikTok, prefiero guardarlo a él. Edu, porque antes lo ha dicho él, ¿no? Que aunque él tenga siempre su punto, al final hay que saber el momento en el que hay que ponerse serio, hablar de derecho, que es lo que nos toca también a nosotros ahora. Y además lo vamos a hacer con un tema que tampoco admite quizás demasiada broma. Puede, por supuesto, admitir lenguaje sencillo, porque además es una aplicación práctica que cada vez es más común y sobre todo en vuestro día a día de los abogados, como es, por ejemplo, el tema del derecho de familia y más concretamente, para empezar, de la custodia compartida. Edu, antes de hablar con él del tema, pero ¿qué mitos hay alrededor de este nicho de mercado en España? La gente por defecto piensa que la custodia compartida es un paso sencillo y demás. Yo afortunadamente el derecho de familia lo tengo lejos, ¿no? Porque es un derecho de familia que admiro a los compañeros que tengan ese tipo de asuntos, porque el tema de no me ha devuelto a los hijos a la hora, me lo ha devuelto a la media hora después, me ha traído la misma ropa, me ha pasado la pensión de alimentos el día 6 en vez del día 5... Son temas que realmente yo admiro a los compañeros de cómo lo gestionan y son capaces de sacar el capote y torearlo, ¿no? La custodia compartida, bajo mi punto de vista, la experiencia que yo he podido ver en otros compañeros, no es tan sencilla. Arsenio nos va a dar luz, que es un compañero que se dedica a familia y a gran escala, y a ver los criterios que establece la ley, cómo hay que cumplirlo para que se dé realmente esa custodia compartida y que nos diga él si es tan sencillo o no es tan sencillo. Pues Arsenio, te ha abierto muchos melones, no sé por cuál quieres empezar. Por el que tú me digas. Pues yo creo que lo más sencillo, y además tú lo vas a hacer perfectamente por el tipo de contenido que haces, es que nos expliques claramente qué implica una custodia compartida. ¿Qué es la custodia compartida? ¿En qué se diferencia de la monoparental? Eso es muy sencillo. El reparto equitativo en los tiempos que ambos progenitores están con el menor. Una custodia compartida significa eso, que también pueden haber custodias compartidas 60-40, pero es reparto equitativo de tiempo. Es decir, progenitor paterno está al mismo tiempo con los críos que la progenitora materna. Eso es una custodia compartida. Pues la primera pregunta que creo que se le viene a todo el mundo a la cabeza en ese momento. Cuando uno tiene custodia compartida, ¿no hay pensiones alimenticias de por medio? Sí, o sea, es que la gente tiene en su mente idealizado que custodia compartida no pago pensión. Vamos a ver. No se paga pensión de alimentos como tal por obligatoriedad, pero si hay un desequilibrio económico entre ambos progenitores, Correcto. es decir, imagínate que Edu gana 10.000 euros y por desgracia, que Dios no lo quiera, se separa de su mujer, que ha estado toda la vida al cuidado de los menores y ambos deciden establecer un régimen de guardia y custodia compartida. Evidentemente se le va a poner a Edu, en este caso, una pensión por desequilibrio económico, ya que las circunstancias conllevan a interponer esa pensión. ¿Por qué? Porque Edu gana 10 y su mujer no gana nada. No pueden estar comiendo los críos en una casa caviar y a la semana siguiente comiendo patata cocida. Entonces hay que fomentar que los críos no noten ese cambio cuando están viviendo con Edu a cuando están viviendo con su mujer, que he puesto ese ejemplo, Dios no lo quiera nunca. Vos a mí no te preocupes. Lo he puesto de ejemplo a Edu por no poner No te preocupes, no pasa nada. un matrimonio en general. O sea que sí que puede haber, que le quede claro a los oyentes que nos están viendo, Sí. al público que nos está viendo, que sí que puede haber con custodia compartida, pensión de alimentos por desequilibrio, siempre y cuando haya desequilibrio económico entre ambos progenitores o cónyuges. ¿Y hasta qué punto es la resolución habitual que sea la custodia compartida? Pues mira, al final, para que haya una guardia y custodia compartida, se le deben de exigir los mismos requisitos a la progenitora materna que al progenitor paterno. ¿Esta es la realidad en los juzgados? Pues yo te digo que no, porque yo me he encontrado con muchos casos. Pues los requisitos son actitud y capacidad de crianza, que haya habido implicación de los progenitores, que no haya mucha distancia entre los domicilios familiares, que tengan apoyo familiar, que haya buena relación entre los progenitores. Esos son los requisitos básicos que se deben de establecer para que haya una guardia y custodia compartida. Pero algunos de ellos, perdón que te corte, Arsenio, Sí. son cuestiones muy subjetivas. Por supuesto.
Vamos a ver. Esos son los requisitos que marca taxativamente la legislación. Luego hay que tener mucho más en cuenta las circunstancias del caso en concreto. Pero ¿se aplican estos requisitos de manera igualitaria cuando tú vas a un juzgado de familia con un progenitor paterno que cuando vas a un juzgado de familia con una progenitora materna? Ahí es donde está el debate. No se aplican de manera igualitaria. O sea, a mí me han llegado a preguntar un fiscal en un procedimiento de familia si mi cliente sabía poner una lavadora. Y a la madre, a la progenitora materna, ya se le da por hecho que sabe poner una lavadora. ¿Qué cojones? No tengo yo... ¿Por qué usted me tiene a mí que preguntar si yo sé poner una lavadora? Me está ofendiendo usted con eso. Entonces, ¿que deberían de ser los mismos requisitos tanto para progenitor? Sí, pero te encuentras en muchas ocasiones, no quiero generalizar y decir en todos los casos, cuando vas con el progenitor paterno a un juzgado de familia, que tú tienes que acreditar que cumple esos requisitos. Sin embargo, la progenitora materna ya se dan por hechos que los cumple. Y eso pasa en muchísimos juzgados de familia de España y en muchísimos juzgados mixtos donde tienes que llevar divorcios. Entonces, sí, los requisitos, todo muy idílico, pero aquí donde está el problema es si se aplican igual cuando vas de una parte como cuando vas de otra. Aquí hay siempre no sé si usar el término leyenda urbana o estigma, que es que en estos casos siempre la custodia acaba siendo para la madre y es el padre el que a lo mejor se queda con los niños el fin de semana. Lo que tú estás diciendo no es exactamente eso, pero sí que quizás planteas un escenario en el que se favorece que acabe ocurriendo eso. Vamos a ver. El Tribunal Supremo, que lo sabe Eduardo, vamos, esa sentencia fue pionera. En el año 2011 ya dijo que el régimen que tiene que haber por excelencia y el régimen ordinario debe de ser una guardia y custodia compartida. De ahí a partir. De ahí partimos, de la guardia y custodia compartida. Eso es lo que dijo el Tribunal Supremo en el año 2011. Vamos con las estadísticas, que esto es lo que le gusta a la gente. En el año 2010 había un 12,6 de guardia y custodia compartida en España. Se concedían un 12,6, justo antes de que saliera la sentencia esta tan famosa del Tribunal Supremo, que ya hizo que todo el mundo se abalanzara a presentar guardia y custodia compartida. A veces cumpliendo con los requisitos y otras veces la presento por presentarla, ¿no? Sí. Tienes que cumplir con unos requisitos mínimos. Escuela, ¿no? Sí. Y del año 2010 al último año que tenemos estadísticas, que es en el 2024, todavía son las últimas que han salido, ya vamos por un 46% ya. Hemos subido del 12,6 al 46% de guardia y custodias compartidas, ¿vale? A mí lo que me preocupa realmente es que, basando la comparativa, sí que ha habido una evolución hacia la guardia y custodia compartida desde el año 2010 para acá, y es un régimen que se está instaurando más. Pero si haces la comparativa total, el 49,7 hemos dicho que era de guardia y custodia compartida, y el 46,6 sigue siendo todavía de guardia y custodia exclusiva para la madre, y solamente un 3,4 para el padre. O sea, y ya no eso. De mutuo acuerdo, todo funciona de maravilla. Es decir, yo me pongo de acuerdo con mi mujer, firmamos un convenio regulador y Santas Pascuas, tanto de pensión, tanto de visita, o firmamos una guardia y custodia compartida. Ahí no hay problema porque, a no ser que sea una aberración, el fiscal no se suele meter. Cuando unos progenitores ya de mutuo acuerdo han decidido establecer régimen de guardia y custodia compartida. ¿Dónde viene el problema? En los procedimientos contenciosos. Es decir, en los que tiene que decidir el fiscal, informar el fiscal y decidir el juez. Realmente cuántas guardias y custodias compartidas se están dando en los procedimientos contenciosos, que es donde la madre del padre dice, no quiero la guardia y custodia compartida, lo que diga un juez. En realidad, la estadística está todavía muy desequilibrada hacia los progenitores paternos, hay un 70-30. Esto lo dice el Instituto, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y el Consejo General del Poder Judicial en su última estadística del año 2024. 70-30, es decir, que tú entras a un juzgado de familia con un padre y ya sabes que solo vas a tener un 30% de posibilidades de que tengas esa guardia y custodia compartida. Están muy desequilibrados. Entonces, esta estadística del 50% de guardia y custodia compartida que habla antes, están muy enriquecidas por los mutuos acuerdos. Sí. Es decir, claro, yo llego con mi mujer y los dos estamos de acuerdo en tener una semana cada uno de los críos, que va a decir un fiscal, que va a decir un juez. Pues entrará en la capacidad económica para valorar, como hemos hablado anteriormente, si ha de percibir uno de los dos progenitores pensión por desequilibrio. Eso es lo único que se va a meter el fiscal. ¿Me entiendes? Si los dos progenitores están de acuerdo. Pero si no están de acuerdo, cuando vamos a la guerra, aún estamos un 70-30. ¿Y eso por qué ocurre? O sea, tú que te metes pues todo el día en este yo creo que ocurre porque... ¿Qué es lo que ve un juez para decir que el 70% de los casos merecen a la madre y el 30% al padre? Pues yo creo que en la mayoría de los casos que se determinan guardia y custodia para la progenitora materna cuando el padre tiene los requisitos es porque estamos todavía instaurados en un régimen y en un modelo de familia en el que el padre siempre ha sido el que ha salido a trabajar y a buscarse la vida y la madre es la que se ha quedado en la casa con los críos. Pero es que eso ya no sucede actualmente. Actualmente, gracias a Dios, los matrimonios trabajan, tienen niñeras, se apoyan en las extraescolares, se apoyan en tal. Entonces,
yo creo que todavía sucede porque en el sistema de justicia, y sobre todo los jueces, cuanto más mayores, todavía queda instaurado este modelo de familia tradicional y los hijos con quién van a estar mejor, con la madre. Ya damos por hecho que los hijos van a estar mejor con la madre. Por lo que yo creo que es, vaya. Te lo replanteo de otra manera. Pongamos casos muy evidentes en los que los dos tienen su trabajo de 40 horas semanales. ¿Tú has visto que en esos casos, que es evidente un 50-50, haya un beneficio por parte de los juzgados hacia la figura de la madre? Yo he tenido compañeros, o sea, te voy a poner un ejemplo muy gráfico, he tenido en la misma empresa, con los mismos turnos, darle la guardia y custodia a las madres, teniendo los mismos turnos en la misma empresa, y luego ir yo con el progenitor paterno y denegarme la guardia y custodia. ¿Qué argumentos se dan? No, pues que no es idóneo, que la progenitora materna es la más idónea para llevar a cabo este régimen, o que no lo consideran, o bueno, que también está muy clave el informe de gabinete psicosocial. Porque ahí en ese tipo de procedimientos, cuando hay disputa entre los progenitores por el régimen de visitas que quieren adoptar hacia su hijo, normalmente se pide un informe, se solicita un informe al gabinete psicosocial. Y también tienes que tener suerte con ese informe de gabinete psicosocial, porque o puedes tener mucha suerte y que digas ambos progenitores son idóneos, o te puedes encontrar cada informe que me he encontrado yo, que poco más que mi cliente era terrorista de Al-Qaeda, ¿sabes lo que te quiero decir? Y decir tú, hombre, pues... Edu. Yo respecto a este bloque, yo quiero hacerle a Arsenio dos preguntas. Una de ellas es que no hace mucho vi también en sus redes, vi que hablabas de un padre que tenía una vivienda, que la compró cuando era soltero, que al poco tiempo, al tiempo, él ha pagado esa vivienda, la ha pagado antes de contraer matrimonio, con su mujer se va a vivir a esa casa y tienen un hijo. Hay un procedimiento de divorcio. El padre se queda con la casa, se la queda la madre, se la queda el hijo. ¿Qué pasa con esa casa? Es que la gente está muy confundida, vamos a ver. Aunque tú te hayas comprado una casa de soltero y la hayas pagado antes de casarte, si tú luego posteriormente te casas, da igual el régimen económico en el que te cases, sea separación de bienes o sea gananciales, y una vez que te casas, tienes una criatura y ese domicilio, incluso aunque no tenga una criatura, ese domicilio se constituye, porque yo cuando fui al notario que yo firmé mi separación de bienes con mi mujer, no tengo ningún inconveniente, de hecho lo publiqué en redes sociales, y firmé la separación de bienes con mi mujer, a mí me hicieron poner la escritura que el domicilio familiar era calle tal, en Murcia, pum, 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 pum. Y yo puse en mi escritura de separación de bienes. ¿Qué pasa? Que una vez que se constituye como domicilio familiar, en caso de separación o divorcio, si hay hijos de por medio, en el 99,9% de los casos se le va a otorgar ese uso y disfrute, que no es lo mismo que usufructo, son dos figuras totalmente distintas. Ese uso y disfrute se le puede adjudicar a la progenitora materna si se queda con la guardia y custodia de los menores. Aunque la casa haya sido tuya y tú la hayas comprado antes de casarte y la tengas pagada. ¿Qué pasa? Que en caso de que no tengan hijos, ¿qué dice la ley? A la parte más desfavorecida de los dos. Es decir, no puedes dejar a tu mujer de un día para otro en la calle y decirle fuera de mi casa que la casa es mía, porque a lo mejor tu mujer no tiene trabajo y tú tienes la posibilidad de poder alquilarte en otro lado. Entonces, la gente tiene no, es que la casa es mía, yo la he comprado antes de casarme, ya, pero si eso se constituye como el domicilio familiar y tiene hijos, ya sabes que la casa, al final, si ella se queda con la guardia y custodia, fuera. Ahora mismo hay mucha gente que está escuchando el podcast y está mirando a su pareja así. A ti no me la harías, ¿verdad, cariño? Y si es la custodia compartida, entiendo yo que se la podría quedar el padre. Custodia compartida, ya entraría la segunda figura, quién es el más necesitado de los dos y quién no tiene la posibilidad de poder buscarse otra alternativa ocupacional. Eso sería. Es un tema también importante. Hombre. Porque mucha gente ha comprado una vivienda Sí. y luego pues en un divorcio se puede ver con una mano delante y otra detrás. Pues, porque también habrá padres que tengan esa vivienda, pero que luego si esa vivienda se le entrega al uso y el disfrute a la mujer, ellos tengan que regresar a la casa, por ejemplo, de sus padres. si la otra parte es la más desfavorecida o se queda con la guardia y custodia, pues el otro tendrá que buscarse otra alternativa ocupacional. Casa de sus padres, alquiler, ya, eso ya. Tú, Arsenio, ¿qué consejo le darías a un padre, en este caso, vamos a poner a un hombre, en proceso de divorcio, que quiere luchar por una custodia compartida? Sí, porque de momento lo que está escuchando no es muy alentador. Que tenga paciencia. Que tenga mucha paciencia, porque si no se la concede de mutuo acuerdo porque se pone de acuerdo con su mujer, pues al final es una batalla y una lucha en los juzgados de familia y se ganan muchas guardias y custodias compartidas, que tampoco es que viene el lobo, Yo he ganado muchas guardias y custodias compartidas para padres y pegarnos 4 años matándonos en un juzgado de familia con recursos, con procedimientos y al final conseguir lo mismo que le habíamos ofrecido a la progenitora materna
4 años antes para que lo firmara de mutuo acuerdo. Y iba a un juzgado de familia 3, 4 años después y salís con esa misma resolución, esa misma sentencia que yo le había puesto encima de la mesa después de la batalla psicológica, después del desgaste emocional y después de estar 4 o 5 años gastando de dinero en abogados. Y salís pues yo sobre todo les digo que paciencia y que se puede conseguir, pero hay que cumplir con unos requisitos. Que no es la guardia y custodia compartida por defecto, es que me la tienes que dar porque así lo dice la ley, no. Tienes que cumplir una serie de requisitos que se le deben de exigir igual, tanto a la progenitora materna como al progenitor paterno. No puede ser que porque la ley, la sentencia del Supremo diga eso, ya todo el mundo tiene derecho a la custodia compartida, no. Si estás trabajando de camionero, no puedes llevar a cabo una guardia y custodia compartida. Te he puesto un ejemplo, claro, que estás haciendo internacional y que viene a tu casa un fin de semana al mes. ¿Qué guardia y custodia va a poner ahí? Entonces se tienen que cumplir con los requisitos. Y qué tan importante también es el tener una buena relación, una buena sintonía con el abogado y con el abogado contrario, porque Por supuesto, el sí. abogado contrario también puede influir mucho en intentar que se llegue a un acuerdo y que realmente, pues como tú dices, no haya 4 años de sangre. Porque al fin y al cabo quien sufre es muy también son importante. los críos. Sí, hombre. Sí, sí, es muy importante saber a quién tienes enfrente. Es que yo muchas veces está intentando alcanzar un acuerdo con el compañero contrario y no, es que mi clienta quiere tanto, quiere esto, quiere lo otro, ¿no? Y yo ya llamar al cliente desesperado y decirle, oye, mira, que estos no pasan por el aro y esto lo quieren así, 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 pues nos vamos a tener que ir a un contencioso. Y mi cliente llamar a su mujer y dice, muchacha, que estamos... Ah, pues si yo no le he dicho nada a mi abogado. Dice, pero si yo no le he dicho nada, pero ¿qué está diciendo? Pero si yo no quiero eso, ni quiero lo otro, ni quiero tal. Muchas veces son los abogados, porque un abogado de familia real y auténtico tiene que tener mucha mano izquierda. Y tiene que saber, venga, pierdo un poquito de aquí, pero voy a ganar un poquito de acá. Y pierdo un poquito de acá, pero y tienes que ser conciliador. Y hay muchos compañeros que se van dando golpes en el pecho de que son abogados de familia y que son expertos en familia y que son tal. ¿Y qué pasa? Que luego llegan a un juzgado y como lo que le han prometido al cliente son imposibles, los revuelcan en un juzgado de familia. Claro, es que yo he tenido casos, pero casos, vamos, un cliente mío ganando 3.000 euros al mes, 3.000 euros al mes, bien colocado y tal, y separarse de la mujer. Y llegarme una demanda de familia y pedirme 600 euros, que tenía 3 hijos, por cada uno de los hijos y otros 600 euros más de pensión compensatoria. Y ganando el tío 3.000 euros al mes. Pues ¿qué pasa? Que ese es uno de los casos que te he puesto antes. Nos fuimos a un juzgado de familia, solicitamos la compartida, nos hicieron un informe del gabinete psicosocial, un informe demoledor que decía, el informe, que la hija pequeña hablaba por boca de la progenitora materna. Porque teníamos los dos mayores de cara y la pequeña era la que estaba poniendo ahí un poco de test, ¿sabes? Una cría pequeña. Y cuando salimos del gabinete de informe psicosocial, que nos llegó el informe, decía que el régimen de guardia y custodia compartida y que la cría pequeña los problemas que ponía era porque hablaba por boca de la progenitora materna. Y llegamos a un juzgado y si bien es cierto que le pusieron una pensión de alimentos por desequilibrio económico, como si fueran 300 o 400 euros por los 3 críos, pero salimos con nuestra guardia y custodia compartida después de haberse gastado un dineral prometiéndole imposible. ¿A dónde vas tú? A 6 por 3, 18, 6 por 4, 2.400 euros. ¿Mi cliente qué hace? Entonces, pues, es muy importante, volviendo otra vez al tema que me comentabas, lo que te encuentres enfrente. El compañero que te encuentres enfrente. Yo soy muy conciliador. Yo soy muy conciliador y lo saben compañeros. De hecho, habéis traído aquí invitado al podcast Álvaro Prieto, que fue un invitado que vino también a hablar de familia y es verdad que cuando nos hemos encontrado los juzgados, lo sabe perfectamente, que venga, vamos a tirar por aquí, por aquí, por allá, y ya está. Has introducido un tema que me parece especialmente interesante y además creo que es una buena pregunta para ponerle el final a este bloque y pasar al siguiente y ya, digamos, quitarnos, entre comillas, los hijos de encima dentro de esta ecuación. Porque has dicho, por ejemplo, hablabas en este último caso práctico que planteabas, un poco la postura de los hijos, ¿no? Hablabas de los dos mayores más favorables quizás al padre, la menor a la madre. ¿Qué papel juegan los niños en todo este proceso? Pues al final no deberían de jugar ninguno. Sí, bajo mi punto de vista, en la práctica sí es así. Bajo mi punto de vista no deberían de jugar ninguno. Vamos a ver, la gente que está muy confundida, porque la ley dice que a partir de los 12 años los menores podrán ser escuchados. Pero podrán ser escuchados para que ellos digan, pues si están más cómodos con papá, están más cómodos con mamá, están más cómodos con el Espíritu Santo. Podrán ser escuchados, pero un menor no decide si me voy con el progenitor paterno cuando me toca el régimen de visita o si no me voy. Eso no lo decide un menor aunque haya cumplido los 12 años, que es la confusión que tienen, que muchas veces me dicen clientes míos, es que he ido a recoger al crío y el crío directamente no se quiere venir conmigo. Y dice que como tiene ya 12 años puede decidir. No, un crío hasta que tenga 18 años tiene que estar cumpliendo con la sentencia y con el régimen. Que luego en la práctica se haga otra cosa y ya sea más permisivo cuando cumplen ya los 16, 17 años, sí. Pero es que esa es la diferencia de que el menor podrá ser escuchado a que pueda decidir. A un menor no hay que darle
no hay que darle tanta voz y tanto voto. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuando son circunstancias normales, evidentemente, si tu hijo te dice que el padre o la madre le pegan, pues evidentemente sí que hay que escucharlo. Pero en circunstancias normales, un menor debe de ser escuchado para que decida si quiere estar más tiempo con papá, con mamá y tal, pero no decide si se va con papá o se va con mamá. Esa es la diferencia. Pues yo creo que esto nos sirve, Edu, perfectamente para introducir uno de los temas que queríamos tratar hoy con nuestro invitado, con Arsenio, uno de los más polémicos posiblemente, que es la alienación parental, ese fenómeno en el que, bueno, ya sabéis que se suele decir, o un poco la leyenda urbana, es que uno de los progenitores manipula a su hijo en contra del otro. Edu, ahora hablaremos con él, pero un primer comentario sobre este tema. ¿Qué crees que hay de realidad en todo esto? Bueno, evidentemente yo no soy abogado de familia, pero se ve sobre todo los procedimientos de violencia de género, que luego le haré una pregunta a Arsenio sobre esa instrumentalización de la justicia que se puede llegar a hacer en muchas ocasiones, ¿no?, en los procedimientos de violencia de género. Pero es cierto que en procedimientos de esas características de violencia de género te encuentras menores que dan testimonios que, como bien ha dicho él, que hablan en nombre de su madre. Es decir, son personas que han tenido un procedimiento, una suspensión del régimen de visitas del padre en ese procedimiento de violencia de género durante un tiempo, y durante 2 años la madre ha estado, tu padre, no te llama. No es que no le llame, es que no tiene la posibilidad de hacerlo legalmente por esa denuncia interpuesta. Y eso pues provoca en muchas ocasiones pues esa alineación parental que hablamos. Yo, Arsenio, como experto él, quiero preguntarle directamente en qué situaciones suele aparecer más, en qué efectos tiene en los niños esa actitud de la madre. Vamos a ver, en primer lugar me gustaría aclarar que yo tengo mi propia opinión, pero el Tribunal Supremo no permite hablar de síndrome de alienación parental, ni la ley de protección a la infancia, la ley que salió en el año 2021. Eso no existe. Se habla de obstaculización y manipulación por parte de un progenitor al otro, pero el SAP como tal, el síndrome de alienación parental, supuestamente no está demostrado ni Yo tengo otra opinión totalmente distinta. ¿Qué pasa en los procedimientos contenciosos, estos de guerra, como yo digo? Pues que al final, ¿quién realmente sufre? Los menores. ¿Qué se hace intentar con esto? Que si tú no quieres que el otro progenitor tenga un procedimiento de visita, ¿qué vas a hacer? Intentar ganarte el favor de tu hijo. Eso al final, obstaculizar las visitas, manipularlos, hablarle más del otro progenitor. Al final eso hace que los menores se posicionen por un progenitor más que por el otro, y en el caso de que tengan que ir a declarar y puedan ser escuchados, pues que estos progenitores tengan preferencia, pero no realmente porque la quieran tener, sino porque se ha producido ahí un trabajo por parte del otro progenitor en intentar obstaculizar que el otro progenitor consiga su objetivo. Y eso se ve bastante, por desgracia se ve bastante en los procedimientos de familia estos de guerra, los de trinchera, los de guerra. Pero se ve porque es evidente quizás en el caso, pero a nivel legal no sé hasta qué punto eso es demostrable. La única manera que hay de poder demostrar una alienación parental es con informes de alienación parental o manipulación, vamos a llamarlo como queramos llamarlo. Es con informes de psicólogos. Es decir, como he comentado en el caso anterior, un buen informe de un gabinete psicosocial va a detectar, en cuanto se siente hablar con los menores, que estos menores están manipulados o por un progenitor o por otro. Te estoy hablando de un buen informe, de un gabinete psicosocial. Entonces, al final, ese informe va a hacer que el juez tome la determinación y de que el juez traiga a colación esta manipulación por parte de un progenitor hacia el otro. Y pueden haber consecuencias muy duras y muy severas con todo este tema. Incluso un cambio de guardia y custodia, y pueden haber multas coercitivas, pueden haber... O sea, que al final... ¿Cómo se aplica esto? Pues ya la manera de aplicarlo, la ley nos da las herramientas. Otra cosa es que las herramientas se apliquen. Y esto del síndrome, esto de la manipulación y de impedir las visitas y de hablar más del otro progenitor, con el otro y tal igual, eso al final es un día a día en los juzgados de familia, en intentar traerte a los críos a tu terreno. ¿Para qué? Para tener una sentencia más favorable hacia tus intereses o hacia lo que tú consideras que son tus intereses, que a lo mejor no son los intereses de tu hijo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Porque como hemos comentado anteriormente, el Tribunal Supremo dice que la guardia y custodia tiene que ser el régimen por defecto porque necesita de su padre y necesita de su madre. Y al final, con todo este tipo de conductas, lo que estamos haciendo es hacerle daño a los menores, ¿me entiendes? Apartándolos de la otra figura. Y hablando de herramientas, ¿qué herramientas legales o medidas cautelares existen para intentar revertir esa situación de alienación parental? Pues mira, lo primero, presentar una modificación de medidas. O
si solicitan esta modificación de medida un informe del Gabinete Psicosocial. Y si se detecta, el juez tiene en su mano el poder hacer las visitas tuteladas a través del PEZ, cambiar la guardia y custodia de manera totalmente radical, hacer las visitas tuteladas a través del punto de encuentro familiar para que esas visitas sean supervisadas, psicólogos. Multas coercitivas, es decir, ante la negativa del progenitor o de la progenitora a que se lleva a los críos, al final se pueden interponer multas coercitivas presentando una ejecución de sentencia. El problema de esto es cuánto tiempo pasa desde que tú presentas la ejecución hasta que realmente sale la sentencia que te obligo. Pueden pasar un año, pueden pasar 2 años, pueden pasar 3 años. Todo ese tiempo se ha interrumpido el régimen de visitas con el otro progenitor. Entonces, pero que sí que hay medios. Si hay que medios en la justicia, lo que pasa es que son muy lentos. Hablando de ese régimen de visitas, no sé si recuerdas que creo que fue en 2015 cuando se despenalizó el incumplimiento de ese régimen de visitas, es decir, que ya no es delito. Aquí, para que los espectadores lo sepan un poco, un régimen de custodia monoparental a favor de la madre y el padre de un régimen de visitas. Y ese régimen de visitas, pues, por así decirlo, pues no se cumple, o bien por parte de la madre que no cede a su hijo, o bien porque el padre pues no cumple, ¿no?, con ese régimen de visitas establecido. Se despenalizó en su día. No sé qué opinión tienes tú actualmente conforme que eso sea, al fin y al cabo, un tema meramente civil. Pues mira, volviendo al asunto, al final tú dejas de pagar la pensión de alimentos. Y si tú dejas de pagar la pensión de alimentos, eso lleva a aparejar penas de prisión o multa, es lo que dice el Código Civil, artículo 227. Pero tú, el prohibir que el otro progenitor se pueda relacionar con los menores, antiguamente, antes del año 2015, como ha dicho Eduardo, estaba castigado. Había un reproche penal. Se despenalizó porque decía que no se podían estar metiendo a los menores en procedimientos judiciales y que era para proteger al menor. Entonces, ¿se protege al menor? ¿O se protege a quién se protege tomando esta medida? Es la pregunta que yo le lanzo a la audiencia. Es decir, ¿por qué? Ya hemos comentado anteriormente que el 50 o el 48% de las custodias era a favor de la progenitora materna. Sí. Como norma general, ¿qué progenitor va a ser el que va a dejar de pagar la pensión, ya sea porque él quiera o porque no puede hacer frente a ese pago? El progenitor paterno. Pero, sin embargo, el progenitor paterno, si deja de pagar la pensión de alimentos, tiene pena de prisión. Que en la mayoría de los casos, yo creo que he hecho nada más un procedimiento penal, un juicio penal, con una mujer que no había pagado la pensión. Todo lo demás han sido hombres. Si él deja de pagar la pensión, tiene pena. Pero si la madre, que en la mayoría de los casos es la que ostenta la guardia y custodia, porque ya hemos visto la estadística antes, no impide esas visitas, que dicen, no te lo dejo porque no tengo ganas de dejártelo, por cualquier motivo. Eso no está penalizado. Eso se despenalizó en el año 2015. ¿Qué opino yo de eso? Porque al final se le debería de dar una igualdad de trato. ¿Por qué? Porque el derecho penal es mucho más rápido que el derecho civil a la hora de dictaminar una sentencia. En derecho civil, tú en una ejecución te puedes ir fácilmente. O sea, a mí en Cartagena, yo metí una ejecución por un incumplimiento del régimen de visita en el año 2024 y me han señalado para 2026 en Cartagena. Una ejecución, un incumplimiento del régimen de visita porque se le ha antojado a la progenitora materna de que mi cliente no se lleva a la cría. Esa cría, cuando ya, si es que dictamina a un juez que tiene que volver otra vez a retomar las visitas con el padre, no conoce ni a su padre. No conoce a su padre. Sí, que está muy bonito todo en la ley, que dicen, no te preocupes que la primera vez te van a condenar en costa y te van a meter un reproche. La segunda vez que lo hagas, a lo mejor te ponen alguna multa coercitiva. La tercera vez, más multas, te amplía la multa coercitiva. Pero ¿cuándo metemos realmente un delito de desobediencia? Por incumplir una resolución judicial, lo que dice el artículo 556. Yo he visto una en toda mi vida de 556, pero lo que yo te vengo a decir es desde la primera que te pego el tirón de orejas y te digo que tiene que cumplir con el régimen de visita, hasta la última que te meto el 556 por desobediencia, ¿cuántos años ha pasado ese padre o esa madre, me da igual, sin ver a esa criatura? ¿Cuántos años han pasado realmente? Ese crío, cuando vuelva a retomar las visitas con su padre, no sabe ni quién es un extraño totalmente para él. Entonces, por eso yo estoy a favor, no quiero decir tampoco que estoy a favor, no me quiero posicionar, de la eficacia coercitiva del derecho penal. Porque el derecho penal tiene, lo sabe Eduardo, eficacia coercitiva. ¿Qué pasa? ¿Que incumples? Pues igual que al padre se le mete prisión, o a la madre si no paga la pensión de alimentos, si incumples con el régimen de visitas, que aunque sean penas de trabajo en beneficio de la comunidad o multas, va mucho más rápido la vía penal que la vía civil y aparte tiene la eficacia coercitiva del derecho penal. Y es lo que yo opino con respecto a lo que yo opino. Al final, en el caso que tú te planteas, es casi un tomarse la justicia por su mano, ¿no? Yo no quiero que lo vea y aunque haya una resolución judicial que autorice a ese padre a ver a mi niño, yo no quiero aceptarla. Tú vuelves a presentar una ampliación a la ejecución y ya la segunda o la tercera vez, más bien la tercera que la segunda, entonces ya empiezan a tocarle el tema de las multas coercitivas en base a la capacidad económica de la progenitora materna.
Y ya cuando ya llevas 6 o 7, 8, o media docena, o 25, entonces ya te dicen, te amenazo de que como sigas incumpliendo, te voy a poner un delito de desobediencia en base al artículo 556. Una he visto en toda mi vida 4 años sin ver el padre a la cría. Hablando de todo esto, de la rapidez del derecho penal en comparación con el derecho civil, nos encontramos en muchas veces esa instrumentalización de la justicia que se hacen, o bien aconsejadas por parte de abogados, compañeros, o bien por parte de la propia madre. Por lo menos, antes de acabar el capítulo, sí me gustaría saber tu opinión, bueno, para explicar un poco a la gente. Una señora está en el proceso de divorcio o de separación con su marido. Esa señora decide que para agilizar esos trámites, para garantizarse una custodia, por así decirlo, interponer una denuncia de violencia de género. Y el protocolo, pues más o menos es claro, ¿no? Esa mujer denuncia insulto, amenaza, evidentemente esas no de lesiones es otra cosa distinta, pero bueno, que puede decir directamente que le ha dicho un insulto P, punto, lo que sea, y ya se activa un protocolo en el cual, por regla general, se procede a una detención, ¿vale? Esa detención del padre, el cual pasa a estar en un cuartel de guardia civil en una Policía Nacional durante aproximadamente 24 horas y al día siguiente pasa a disposición judicial donde se dicta por parte del juzgado de violencia de género, por el juzgado de instrucción que lleva esa materia, una medida, en todo caso, cautelares y una medida aparte civiles provisionales, donde si hay ciertos índices de violencia, pues lo más normal es que le den provisionalmente el régimen de custodia a la madre, una pensión de alimentos establecida y, en muchas ocasiones, una suspensión del régimen de visita del progenitor paterno respecto a los niños. Cuando se resuelve ese procedimiento por así decirlo, violencia de género, es cuando se plantea, bueno, tenemos un mes para interponer esa demanda civil, para llevar a definitiva esa medida y pelearse en un procedimiento de familia que luego incluso muchas veces choca con ese procedimiento de violencia de género que está de fondo. Arsenio, tu opinión sobre esa separación exprés, esa instrumentalización de la justicia, ¿eso es cierto, no es cierto? A mí me ha pasado, no te puedo decir en qué porcentaje o en qué eso, pero a mí me ha pasado de estar de negociaciones con un compañero abogado para intentar llegar a un acuerdo en un asunto de familia y que en el mismo procedimiento nosotros solicitemos la guardia y custodia compartida, la otra parte no está de acuerdo con la guardia y custodia compartida y de repente yo vengo una denuncia por violencia de género. Porque es que hace 3 meses tuvimos una discusión y me dijo por el teléfono, ojos verdes tienes. ¿Qué pasa? Que ya una vez que se abre la maquinaria de la violencia de género, ya cambia la cosa. Cambia la cosa porque, como ha comentado antes Eduardo, en el artículo 94 del Código Civil dice que no procederá un régimen de visitas, no procederá, claro y taxativo, un régimen de visitas para un progenitor que esté incurso en un procedimiento, no que haya salido condenado, que esté incurso en un procedimiento penal contra el otro progenitor. Sí. ¿Qué pasa? Que ya una vez que se abre la maquinaria de la violencia de género, o topas con un juez o una jueza valiente que llega al juzgado de violencia. Nosotros, por suerte, tenemos mucha suerte en Murcia, tanto Nerea como Fátima, y desde aquí me gustaría hacerle un guiño, son muy justas, y si es y si no es, no es, y tú lo sabes si es o no es. Pero cuando estás viendo que es por lo que es, pues ellas son muy justas y enseguida archivan. ¿Qué pasa? Que te vas a una plaza de toros de pueblo, como digo yo, a un juzgado de pueblo y sales con las medidas civiles puestas, con la pensión de alimentos sin haber tenido capacidad de acreditar cuánto gana mi cliente, porque no puede, si está en el calabozo. Tú en ese momento le dices a un tío que suba para arriba y le dices que tiene que pagarle 500 euros a la mujer y el tío te va a decir que sí, porque lleva 24, 48, 72 horas en un calabozo metido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces, lo que te vengo a decir con esto es que una vez que se abre la maquinaria de la violencia de género, si te toca, como he dicho anteriormente, en un juzgado de pueblo, ya sabes, con las medidas puestas, con 30 días, como ha dicho Edu, para presentar la demanda. ¿Qué pasa luego si el padre en el procedimiento penal sale suelto? Porque tú no te conformas en un juzgado de estos de plaza de toros de pueblo y te vas al penal a Murcia a penearte. ¿Hay que rebobinar después? No, el caso es que tu procedimiento de familia, en el encabezamiento del mismo va a poner juzgado de violencia de género. Y tú ya vas a estar separándote y divorciándote por el juzgado de violencia de género. Y ese San Benito de divorciarte por un juzgado de violencia de género, lo va a llevar siempre puesto. Independientemente, y luego a ver cómo revierte la guardia y custodia que le han dado a la progenitora materna como medida cautelar, que luego se presenta la demanda y tal, cuando de ahí a que salga el juicio, a lo mejor se ha pegado sin ver a los críos 1 año y medio, 2 años hasta que le ha salido el juicio penal. Y ya están los críos amordados al régimen, a la guardia y custodia con la madre. A ver cómo remontas tú un 4-0 en el Bernabéu.
¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, es que la gente me pregunta, ¿y puedes conseguir una guardia y custodia compartida si ya había una denuncia por violencia de género? Y en el 90% de los casos les digo que no. Les digo que no porque, aunque haya salido absuelto, ya ha pasado tanto tiempo que tú ya vas a un juzgado de familia con tu sentencia, que es interesante que la aportes diciendo que ha salido absuelto, pero un juez de familia te va a decir, no, es que llevan ya con la madre 2 años y están ya acostumbrados a ese régimen Y de aparte- visita. Y trágate la pensión que te han puesto a prisa y corriendo sin ni siquiera aportar una mísera nómina. ¿Me entiendes? Y aparte, Arsenio, aunque vayáis con esa solución en la mano, pero yo mi sensación que tengo como persona es que siempre va a haber, en los casos, aunque haya salido suelto la persona, pero siempre vas al juicio con una nube alrededor. Claro. Que Con muy difícil. con la presunción de culpabilidad. Correcto. Yo lo llamo presunción de culpabilidad. Es como en los juzgados de familia tenés que demostrar que eres buen padre, en los juzgados de violencia tienes que demostrar que eres inocente. Cuando sabemos todos que una máxima del derecho penal, y mi compañero Edu, que es un genio en eso, lo compartirá, presunción de inocencia. En los juzgados de violencia de género ya se presume que eres culpable desde el mismo momento en que ella pone la denuncia y te meten a un calabozo sin ni siquiera haber practicado, que lo dice la legislación, que bueno, imagínate que pasa cualquier cosa. Pero una denuncia por injuria, una denuncia por... Ya, tú pasas tu noche en el calabozo tranquilamente para que te aclares la idea y al día siguiente sales y a lo mejor donde habían injurias eran injurias que entre los dos se insultaban y era su manera de comunicarse entre ellos. Pero ellos llegan, me ha dicho tonta o me ha dicho te. Y tienen que cumplir con el protocolo, que es lo que dice la legislación. Al final, la Ley 1/2004 del 28 de diciembre, que menuda inocentada de ley, en algunos aspectos, en otros, por supuesto, que es una ley súper, hiper, mega taxativa, pero no han mejorado los datos. No han mejorado los datos con la ley de violencia de género. Es más, cada vez se ven más casos y cada vez se ve tal. Entonces, pues, deberíamos ir planteándonos también, ya no solo con las medidas coercitivas hacia los maltratadores, que el maltrate tiene que tener sus consecuencias jurídicas, sino hacia el tratamiento que se le da al hombre, en muchos casos, que se está viendo desde fuera, que es una instrumentalización de la justicia por conseguir un divorcio por la vía rápida. Arsenio, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero porque ya son temas muy interesantes. La próxima temporada venimos y hacemos Seguro. 2 programas o 3. Tenemos el tema que tenemos, pero yo sí que me voy a tomar la licencia de hacer una última pregunta que de hecho sale del guión, o sea que igual te pego un atraco porque no lo vas a tener en tus notas. Pero España, por suerte, en muchos aspectos ha avanzado mucho como país, como sociedad. Y desde hace ya, hablo de memoria, pero creo que alrededor de 2 décadas tenemos aprobado el matrimonio igualitario entre personas del mismo género. No sé si empieza también a haber una tendencia dentro de los juzgados en estos casos, porque parece que hasta el momento todos los ejemplos en los que nos hemos movido en este programa han sido entre un hombre y una mujer. Sí, incluso un caso muy curioso que me hicieron una consulta el otro día de 2 madres, una gestante y otra que es la que ha puesto como el material genético, pero Sí. se la ha puesto a la madre gestante. Y resulta que se han divorciado las dos progenitoras y madre gestante dice que madre no gestante no va a ver a su hijo hasta que no lo diga un juez. Y madre no gestante me escribe por redes sociales y me comenta la situación. Y yo le contesto a madre no gestante, digo, ese es el típico, no vas a ver a tus hijos hasta que no lo diga un juez, que no tiene reproche penal, o sea, no tiene reproche jurídico, pero sí que tiene reproche moral. Así que lo que te insto es a que inicie un procedimiento lo antes posible porque, por desgracia, hay ahí como un limbo, que es a lo que no hemos visto expuesto en muchísimas ocasiones, de no va a ver a tu hijo hasta que no lo diga un juez. Me llamó mucho la atención porque madre gestante se creía con más derechos que madre no gestante, que ha puesto material genético, aunque no yo hubiera puesto material genético. Y me llamó mucho la atención porque cada vez son más las consultas que me hacen. Chico o chica. Entonces le dije, es a lo que hemos estado puestos con él, no vas a ver a tus hijos hasta que no lo diga un juez. Lo que pasa es que llama la atención mucho que sean 2 mujeres. Sí. O sea, cambia el escenario, pero al final cambia el escenario, pero al final los problemas problemas que son los mismos porque madre gestante se cree con más derechos que madre no gestante hasta que no lo diga un juez. Pues no, es que no tienen más derechos, pero ahí se produce un limbo legal hasta que no haya unas medidas provisionales en los que si dice que no es crío, ¿qué va a hacer? ¿Te lo va a llevar arrastrando ya a la fuerza? ¿Y va a forzar una situación que puede ser incómoda para el crío? Y me llamó mucho la atención esa consulta. Pues digo que hay un programa para la próxima temporada, ¿eh? Pues vamos, totalmente. Hay muchos temas también que se van a quedar en el tintero y que, vamos, Sí. que podemos comentar. A lo mejor también esta misma temporada, otro día rescatamos a Arsenio que se venga y damos aquí, nos da otra masterclass de derecho de familia. Un lujo tenerte, Arsenio, con nosotros. Como siempre digo, la justicia debe ser rápida y clara, y más en temas de familia, donde el tiempo perdido pues nunca se recupera. Te hemos dado un regalito, Sí. Arsenio, de nuestros amigos de Marcaná, para que Ojito, te acuerdes de nosotros cuando estés en una reunión de esas tensas. A Pedro le han sacado calcao, a mí un poco Sí. más cabezón. Yo creo que tampoco tengo la misma cabeza ahí. Pues muchas gracias por el regalo, para tomarme
el té por las mañanas o el cafetico. Muy bien, Ah. estupendo. Ya, Muchas en el último programa ya me dijeron que solo el café. Ya estoy viendo que ya vamos por, El té o el por cafetico. otro sitio. O el whisky, o la perla de whisky. Por ahí Que de vaya. vez en cuando hace falta alguna para... Además, de verdad, de verdad. Arsenio, hemos tocado temas serios, pero espero que por lo menos te lo hayas pasado bien. Yo sí, yo ahora mismo estoy aquí en mi terreno. Este es mi terreno, esta es mi batalla y esta es mi verdad y mi día a día. Al final, tanto, pero que defiendo, en mi despacho defendemos casos injustos para mujeres, casos injustos para hombres, casos injustos para mujeres, casos injustos para hombres y ya está. Ha tocado esta temática hoy, pues otro día tocará otra. Pues como nosotros nos hemos quedado cortos, mira esa cámara de ahí y di tus redes sociales para que la gente te siga. En Instagram, @Arsenio Martínez Abogado y en TikTok, @Millennials Abogados, como la generación millennial. Arsenio, muchísimas gracias por Muchas gracias. Edu, Nada, gracias Pedro, gracias Arsenio. Nada, un lujo tenerte contigo con nosotros. hasta el próximo. Y por supuesto también hasta el próximo todos vosotros los que nos seguís al otro lado de la cámara y de los auriculares. Os esperamos en el siguiente programa y ya sabéis, si os ha gustado por favor, no cuesta nada y nos ayuda un mundo, pues darle siempre al like en la publicación y por supuesto suscribiros tanto en Spotify como en ebooks como en YouTube y por supuesto seguirnos en redes sociales, en esa cuenta de Instagram @SimoAbogados, donde vais a tener muchos más contenidos y por supuesto este programa y todos los que vengan a partir de ahora de Jurídicamente Hablando. Hasta la próxima, un beso, adiós.